Bendito sea el nombre de Jesús. Él es bueno, Él es misericordioso, hermano. Poderoso eres Jesús. Vamos a entonar esta alabanza. Espíritu de Dios, llena mi vida. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es Él. Porque grande
Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es Él, porque grande es Él, porque grande es Él en medio de ti, el Santo de Israel, Señor, porque grande es Él, porque grande es Él, porque grande es Él en medio de ti, el Santo de Israel, Señor, porque grande es Él, porque grande es Él, porque grande es Él en medio de ti, el Santo de Israel. Oh, alabado sea tu nombre, Jesús. Sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos hemos gozado, hermanos, con las alabanzas. Ahora vamos a pasar, hermano, a la palabra. Glorias al Señor. Y vamos a escudriñar una vez más el libro de Génesis, hermanos, en su capítulo 48. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están presentes. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Amén. Génesis capítulo 48, hermano, le vamos a lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra de esta manera: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel.
y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Aleluya. Oramos en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Dios mío, danos la sabiduría, el entendimiento para discernirla en este momento. La honra y la gloria es tuya, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Puede tomar asientos, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Como usted puede ver, hermano, venimos ya por algo de tiempo escudriñando la palabra en el libro de Génesis desde su primer capítulo, hermano, siguiendo dos temas principales que llaman mucho la atención. El tema número uno era la maldad, el camino del mal. Y el tema número dos era lo bueno, la justicia, el camino del bien. Cómo a través de los años, hermano, la maldad fue aumentando, pero Dios fue perseverando lo bueno también. Vimos, hermanos, que desde el principio, desde el jardín en el Edén, hermano, todo estaba hermoso y todo era maravilloso ahí. No había sufrimiento, pero por causa de la desobediencia cambió todo, hermano. Entonces nos hace entender, hermano, que la desobediencia trae cosas terribles para nuestras vidas. La desobediencia, hermano, nos hace entender que cambia las bendiciones. La desobediencia. Por eso es importante que nosotros no estemos en desobediencia. Amén. Es muy importante, hermano, que nosotros no caigamos en desobediencia, porque entonces todo lo que Dios nos ha dado para bendecirnos nos hará daño, hermano. ¿Por qué? Porque Dios cambia la historia, no porque Él quiera hacer esto, sino porque eso nos ayuda, hermano, para salvación de nuestras almas. Si Dios ve que nosotros, hermano, y nos estamos desviando, y Él nos sigue dando, y Él nos sigue permitiendo, nosotros nos seguimos perdiendo, hermano. Pero cuando Dios empieza a cerrar puertas y a quitar cosas que antes eran de bendición en nuestras vidas, entonces llega el momento que entendemos que estamos mal. Amén. Pasaron muchos años, hermano, y llegamos a los tiempos de Abraham, luego a los tiempos de Isaac. Y en los tiempos de Isaac dice que le habían nacido dos hijos, hermano. Uno llamado, ¿se acuerda de su nombre? Esaú. Y el otro se llamaba Jacob. Esaú hizo su familia
formó su hogar. Pero sabemos nosotros, hermanos, que en una ocasión tenía mucha hambre y dice que le pidió a su hermano Jacob que le diera de un guiso rojizo llamado, ¿se acuerda usted? Lenteja. Dice que Jacob, usando sabiduría, le dijo: sí, yo te doy, pero tienes que hacer algo. Dame tu primogenitura. Dice que Esaú dijo: sí, no hay problema, yo te la doy. Y lo estoy resumiendo de esta forma, quizás no está escrito de esa forma. Yo te la doy. Y dice que de esa forma Esaú perdió la primogenitura. Aprendimos en eso, hermano, que no desechemos las cosas que Dios nos da, sean grandes o sean pequeñas. Es importante, hermano, cuidar las cosas que Dios nos da. A veces tenemos en poco, hermano, lo que Dios ha puesto en nosotros, desde talentos, hermano, desde lo que Él, desde el propósito en el que Él nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz. Porque cuando Dios saca a alguien, hermano, de las tinieblas a la luz, es con un propósito. Siempre ha sido con un propósito. Y uno de los más grandes propósitos de Dios es que seamos luz en medio de las tinieblas. Así que usted no diga: yo no sirvo para nada. Si usted tiene un propósito, ser luz, marcar la diferencia, en pocas palabras, es un gran propósito. Pero hay veces, hermano, que Dios empieza a usar a los hermanos en diferentes ministerios y en diferentes formas. Y a veces, hermano, dice: sí, pero es que el hermano, él es esto, él es lo otro, y yo no soy nada. Pero quizá usted siempre está recibiendo a los hermanos en la puerta, o usted está iniciando el servicio. Dios lo está usando de esa manera. No lo tenga en poco, porque no sea que Dios levante a alguien que verdaderamente sirva en Él, hermano, y se lo dé a otra persona. No es que Él sea malo, pero Dios busca, dice, aquellos que tienen hambre y sed de la palabra. Vimos, hermano, entonces que quedó Jacob. Él hizo su familia. De ellos le nacieron, ¿cuántos hijos le nacieron a Jacob, hermano? ¿Se acuerda usted? Le nacieron 2 de una sola mujer. ¿Se acuerdan usted cuál era la mamá? ¿Cuál era el nombre de su esposa? Raquel. El nombre del uno fue, ¿se acuerda usted su nombre? Hermanos que han venido siguiendo capítulo por capítulo: José. Y el segundo, Benjamín. Pero tenían otros hermanos, que le habían nacido de la hermana de Raquel. ¿Se acuerda el nombre usted de la hermana de Raquel? Lea, así era. Le nacieron varios hijos y también de unas concubinas. Tenían varios, contando 12 hermanos en total, sin contar a una mujer. Vimos, hermanos, que Dios empezó a utilizar de una forma a José. Y como que los otros hermanos, Dios no los desechó, sino que los conservó para algo. Vimos, hermanos, que en el principio José empezó a sufrir, hermanos, desde que era joven. Dice que sus hermanos le aborrecían, hermanos, porque su padre Jacob le amaba en gran manera. Y es que José marcaba la diferencia entre los hermanos. La diferencia era que José era un joven obediente, hermano. Aprendimos en esos capítulos, hermano, que en muchos hogares no es que el padre haga separación de hijos, pero hay hijos que se ganan el amor de sus padres. Hay hijos, hermano, que de una u otra forma se ganan el cariño de sus padres. Y Dios premia eso, hermano. Dice la Biblia, hermanos, que los hermanos de José tenían fama de malvados, pero José era obediente y por ello le aborrecían sus hermanos. Hasta que llegó el momento, hermano, en que Dios le empezó a mostrar unos sueños raros para José, que en aquel entonces no entendía, hermano. En una ocasión dice que estaban cortando espigas y dice que soñó que su manojo de él, su rollo, se mantenía firme, pero que los rollos de sus hermanos
se inclinaban hacia él. Y él fue, como todo joven, contento de ese sueño, le contó a sus hermanos. Y dice que sus hermanos se molestaron en gran manera porque pensaban entre sí que José sería mejor que ellos. Fíjese, José no entendió en ese momento el sueño, pero dice que tuvo otro sueño, hermano. ¿Se acuerda usted del otro sueño que tuvo José? Dice que soñó, dice, con la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Si nos vamos a como lo cuenta en Génesis al principio, o sea, soñó que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y dice que le dijo a sus hermanos, y otra vez los hermanos se molestaron, pero esta vez fue y le contó a su padre, Jacob. Y dice que a Jacob no le gustó, hermano. No le gustó, pero dice que meditaba en el sueño. Por eso le odiaron aún más todavía, hermano. O sea, la maldad, hermano, en sus hermanos estaba grandemente. Mas Jacob estaba siendo guardado para una obra especial. Vemos, hermanos, que tanto fue el enojo en los capítulos anteriores que decidieron matarlos, hermanos, al principio. Pero hubo un varón, hermano, que Dios puso esa palabra tan cortita que le dijo: no lo matemos. Vamos a darle un escarmiento, pero no lo vamos a matar. ¿Usted se acuerda el nombre de él? ¿Se acuerda el nombre de él usted? Rubén. Dice, no lo vamos a matar. Dice que había una cisterna vacía. Dice, metámoslo ahí. Ahí lo vamos a meter. Y dice que en lo que fueron a meter, Rubén en algún momento quizás no estuvo en ese asunto ahí. Pero dice que iban pasando una caravana de los ismaelitas, hermano. Y dice que decidieron sacarlo de la cisterna y venderlo. Cuando Rubén llega y le dice, ¿dónde está el muchacho? Ya no estaba ahí. Se molesta Rubén en ese entonces. Le dice, le cuentan sus hermanos que le habían vendido, hermano. Hasta ahí ni José ni sus hermanos entendían nada, hermano. Veíamos que de parte de los hermanos de José se miraban malvados lo que estaban haciendo, sin misericordia. Pero cuando nosotros empezamos, hermano, a llegar desde el capítulo como 35 para adelante, creo que empieza la historia ya de José, empezó a tomar forma porque Dios lo sacó de ese lugar de esa forma, hermano. Cuando nosotros llegamos al capítulo 44 en adelante, hermano, empezamos a ver cómo Dios empieza a utilizar a José de una forma maravillosa, aunque tuvo que pasar muchas pruebas, muchas luchas, hermano. Muchas cosas pasó, pero se seguía manteniendo firme. Llegamos, hermanos, en el capítulo 47 que vimos. Vemos, hermanos, que en ese lugar, en ese capítulo, ya José ya se había dado a conocer a sus hermanos y también a sus padres. Y ahí vimos, hermanos, que hubo un gran gozo, hermano. Ahí estuvo maravilloso. Pero ahora en el capítulo 48 empieza diciendo, hermano: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Miren, hermano, hay muchas personas que dicen que un cristiano no puede enfermarse, que un cristiano no puede sufrir, porque Dios lo cuida y lo guarda. Hay mucha gente que piensa esto, hermano, que cuando ven a un hermano sufriendo una enfermedad, dice, seguro anda en desobediencia. Hay que mirar los dos puntos si es verdad. Pero en muchas ocasiones, hermano, esto no viene por causa de la desobediencia.
Esto no viene, hermano, Dios lo permite de esa forma. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero sabemos, hermano, que Él se glorifica. Sí lo sabemos, hermano. Eso lo vimos en el caso de Job. Usted se acuerda, hermano, que él servía a Dios con todo su corazón, y sin que él abriese su boca, el Señor mismo, Dios mismo, dice que un día Satanás, cuando andaba rondeando aquí por la tierra, subió allá a contar chisme, porque lo que llevaba era acusaciones, hermano. Satanás desde el principio es un acusador. Ese se fija en los problemas, en las fallas de nosotros, hermanos, para estar acusándonos continuamente. Y subió, hermano, allá y le dijo: ¿de dónde vienes? Y Satanás explicó, que el Señor lo reprenda, de dónde venía. Y Jehová mismo le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, hombre justo y recto? Y vemos que Satanás le dice: sí, cómo no. ¿Quién no te va a ser fiel? ¿Quién no te va a servir con todo lo que tú le has dado? Pero quítaselo y verás. Si no, en tu propia cara te dice las cosas. Y vemos, hermano, que Dios le permite. Job, hermano, no sabía ni lo que iba a pasar. Job estaba como cualquier siervo, hermano, sirviéndole a Dios, tranquilito. Y de repente dice que en cuanto Jehová le dijo: ve y haz lo que tenga que hacer, pero no toque su alma, dice que en un solo día llegaron las calamidades a Job. Desde su ganado, desde sus hijos, todo. Dice que ni aún se iba uno cuando venía otro con una noticia mala. Al punto, hermano, que llegó a quedarse sin nada. Ahora, esto lo estaba pasando Job, hermano, porque era desobediente. No, en ninguna manera. Porque Dios estaba probando la fe de Job. Y no solamente la fe, sino la paciencia y la perseverancia. Hay veces, hermano, que en medio de la enfermedad usted dirá: Dios es malo porque entonces me permite que me enferma. No, pero prueba su fe, su paciencia y su perseverancia. Si verdaderamente ha creído que Dios sana. Porque una cosa, hermano, es decir: Dios sana a vivir lo que decimos. Una cosa es: Dios tiene el poder para libertar al enemigo y sanar toda enfermedad. Y otra cosa es creer eso y vivirlo, hermano. Yo puedo decir: no hay nada imposible para Dios. Pero cuando yo me enferme, yo corro a otras cosas y no a Dios. Hay una diferencia. Entonces Dios tiene que saber si realmente, hermano, nosotros le amamos y si realmente nosotros creemos que Él puede hacerlo. Por eso, hermano, hay cosas que a veces suelen suceder. En estos primeros versículos dice, hermano, que Jacob estaba enfermo, hermano. Ya era grande de edad, pero se había enfermado. A diferencia de Abraham. Dice que Abraham ya era grande de edad, hermano, y ni arrugas se les veía. Y no llegó con enfermedad. Pero Jacob, hermano, ya había unas pequeñas consecuencias en la vida. Notamos desde el principio la vida de Jacob, hermano, que parece que todo estaba mal en cuanto Jacob le quita la primogenitura a su hermano. Y no solamente eso, sino que parece que le roba también la bendición. Parece que algo estaba ahí mal. Pero notamos, hermano, que la voluntad de Dios y sus caminos y sus pensamientos no es como los nuestros. Hay cosas que para nosotros decimos: está mal como lo está haciendo el hermano. Pero si es Dios quien está obrando, hermano, Él sabe lo que hace. Dice que ya era de grande edad, hermano, y que estaba enfermo, y le mandaron un aviso a José. Entonces José se encaminó para allá y le dijeron a Jacob: José viene a ti. Entonces dice que Israel, que es Jacob, se sentó sobre la cama, pero se esforzó, hermano. Eso quiere decir que ya no tenía fuerza para nada. Se esforzó bastante y dijo a José:
el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Estas fueron las palabras. ¿Usted se acuerda cuando Dios le dio estas palabras a Jacob? Venía, hermano, huyendo de su hermano Esaú. Y dice que estando en el desierto, hermano, usted se acuerda, hermano, que como él vio una escalera y como también antes entendíamos, hermano, que Jacob había luchado con un ángel. Y hay un coro que está bonito, hermano, pero no es correcto. Que el coro dice: Jacob luchó con un ángel por una bendición. Pero nosotros vimos, hermano, a través de la Biblia, que no era un ángel, sino Dios mismo. Entonces, aunque está bonito el coro, pero está de una forma incorrecta hecho, porque no luchó con un ángel, sino con Dios mismo. Entonces, ahí Dios le dio estas palabras, hermano, que se las había dado a su padre Abraham, a su abuelo Abraham, a su bisabuelo Abraham y a Isaac, hasta que llegó a Jacob. Se lo había dado de la misma forma, hermano, que Dios los iba a bendecir en gran manera. En gran manera. Y él creyó, hermano. Le da esta misma palabra, se las hereda, hermano, a su hijo. Se las hereda una vez más a José y le dice, el 4, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré estas tierras a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Mira, hermano, Dios ya lo había apartado desde el principio. Esta es la bendición, hermano, de que si nosotros buscamos a Dios, tenemos una garantía que por lo menos 1, 2, 3 o todo de nuestros hijos, Dios lo va a elegir, hermano. No quiere decir que todos, pero por lo menos, hermano, uno de nuestros familiares llevará esa línea de rectitud para Dios, hermano. Porque de esa forma Dios salvará al que sigue y al que sigue y al que sigue, hermano. Mire, eran 12 hermanos, pero Dios se centró solamente con José porque José tenía eso, hermano, de que amaba a Dios. Que no entendía las cosas, hermano, pero él le amaba. Él era obediente, hermano. Si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, mira, hermano, y mantenemos esa oración firme, hermano, pidiendo por nuestros hijos. Hay veces que nosotros vemos a nuestros hijos y podríamos decir: ay, mi niño, ¿para qué va a servir mi niño? Pero si lo vemos del punto de qué es la fe, hermano, podríamos decir: Señor, usa a mi hijo, llénalo de tu Espíritu Santo. Aunque sea rebelde, lo que sea, Señor, ten misericordia, úsalo en tu misericordia alcánzalo. Y Dios hará lo que tenga que hacer, hermano. Porque hay promesas. Fíjese que Josué decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es una forma de usar la fe, hermano. No quiere decir: oh, todos mis hijos buscan a Dios. No, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová, porque Él va a obrar en nosotros. Creemos que así va a ser. Entonces es importante, hermano, que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque Dios, hermano, alcanza la misericordia de Dios con nuestros hijos, nuestra familia. Mientras usted, hermano, está ahí clamando, Dios está haciendo misericordia. Jacob, hermano, pedía misericordia a Dios y ahora le hereda todo esto a José. De esta misma forma el diablo hoy en día trabaja, hermano, porque ese es un copialón. Mire, hermano, ¿cómo usted cree que se hereda la brujería? La brujería, hermano, desde que el bebé nace,
hacen un ritual y se entrega al mismísimo enemigo, que el Señor lo reprenda. Y cuando antes que se muera esa persona, se vuelve a hacer otro ritual y se hereda esas legiones de demonios, porque eso es lo que son, hermano, al que sigue. Y así, usted ve, hermano, cómo hay generaciones de familia, de que se muere el papá de esto, no sé, de un choque, el hijo de un choque, la mamá de un choque, y todos están muriendo de una misma forma, hermano, porque todos son entregados al enemigo de esa forma. Nosotros, hermanos, por eso es importante que cuando nosotros oremos a Dios, Señor, yo te entrego a mi hijo. Es que mi hijo es desobediente, yo te lo entrego. Nosotros no podemos salvarlo. Podemos corregirlo, pero no podemos salvarle su alma. Incluso hay veces que ni a nosotros mismos nos entienden. Pero Dios, hermano, que conoce la mentalidad y el corazón, no solamente la conoce, sino que tiene el poder para llegar a lo más profundo que nosotros no podemos llegar. Por más que nuestras palabras sean dulces o fuertes, no podemos llegar a la profundidad del corazón donde Dios puede llegar y cambiar las cosas, hermano. Si nosotros oramos, Señor, yo te entrego a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mis tíos, yo te lo entrego, Dios mío. Usted está creyendo que Dios lo va a alcanzar, hermano. ¿Cómo usted cree que los satanistas hacen con sus hijos? Se meten, hermano, en oración no para Dios, para el enemigo, y entre la oración hacen su ritual y ahí hacen sacrificio y entregan sus familiares, hermano, con sacrificio, haciendo pactos, hermano, donde le dicen: mi hijo, el que ni ha nacido, yo te lo entrego. Y de esa forma el enemigo se apodera de la familia completa. Nosotros, hermano, tenemos que siempre mantener en las manos de Dios a nuestros hijos. Dios mío, está en tus manos, está en tus manos, está en tus manos. Por más que no veamos resultados, Dios los salvará en su debido tiempo. No podemos darnos por vencidos. ¿Por qué, hermano? Porque desde un principio Dios ya nos había elegido. Antes que naciésemos, Dios ya nos había escogido. Fíjese, hermano. Aunque nosotros desde el principio no comprendíamos, hermano, esto, porque fuimos desobedientes por mucho tiempo hasta que nos alcanzó, pero desde un principio ya estábamos en los planes de Dios. Como aquí mismo le dice: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra, o sea, ni en la mentalidad estaba de José que iba a tener estos hijos. Dice, ya eran míos, ya Dios los había apartado. Y no solamente ese, sino que también a Rubén y a Simeón. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, dice. Por el nombre de sus hermanos serán llamados sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Fíjense, hermano, si podemos perseverar, si podemos esperar, como Jesús le dijo a Marta, verás la gloria de Dios. Pero tienes que esperar
tienes que ser paciente. Si quieres ver la gloria de Dios en un familiar o en alguna enfermedad o en alguna situación, no importa, porque para Dios nada es imposible. Pero si quieres ver esa respuesta, persevera en las obras de Dios, persevera en la comunión con Dios, persevera en la santidad, persevera, no te des por vencido, porque de otra forma no puedes ver la gloria de Dios. La única forma, hermanos, de contar un testimonio real, yo vi la gloria de Dios, es porque usted perseveró, porque usted fue paciente. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no da nada a la ligera. Dios prueba nuestra fe, hermano. No existe imposible para Dios. Hay un hermoso canto que dice: no hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. No hay nada imposible para Dios, porque no hay nada. Él creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos, dice la Biblia, habita. Pero tenemos que perseverar, hermano. Si hay alguien de nuestro familiar, hermano, se apartó, y usted está orando, y usted está orando, y usted está orando, y le está orando de corazón a Dios, pero ya lleva 2, 3, 4, 5 años, y parece que Dios no está haciendo nada. Siga, hermano, porque cuando Dios lo traiga, lo va a traer, y bien, hermano, y permanecerá. Pero siga, hermano. Mire que cuando le quitan a su hijo, a Jacob, a José, y le dicen: mira que tu hijo se me hace que se los comieron las fieras del campo. Ese fue un dolor grave para él, hermano, porque él le amaba. Él quería mucho a José, pero no perdía la esperanza de que posiblemente estuviera con vida. No lo perdía. Y pasaron, hermano, nosotros vimos casi 22 años o 22 años para que hubiera ese encuentro. Y cuando él los ve, ahora aquí él confiesa diciendo, el 11, y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro. O sea que eso es duro, hermano. Y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Si podemos esperar, hermano. Había un hombre en el Antiguo Testamento, hermano, que estaba esperando ver al Mesías. Y dijo que no, que Dios le permitiera, y una vez que él lo viera, ya podía entregar su vida. No me acuerdo su nombre, pero está en el Antiguo Testamento. Y dice que lo alcanzó a ver, hermano. Fíjese, hermano. Pero ¿qué tuvo que hacer? Perseverar. Fíjese, hermano, en la vida espiritual, hermano, el Dios que nosotros tenemos es poderoso, hermano. Si pudiéramos ver el poder de Dios, hermano, realmente creeríamos que no hay nada imposible. Pero a veces, hermano, como no podemos verlo, sentimos como que hay cosas que Dios sí puede hacer, pero que hay cosas como que Dios no puede hacer. Porque cuando no se la dejamos a Dios, es que creemos que Él no lo va a poder hacer. Pero Él es el creador. Él es todo lo que hoy existe, hermano. Si nos vamos, por ejemplo, a la ciencia, a la tecnología, ¿de dónde viene el conocimiento y el pensamiento? De Dios, hermano. Él es quien permite las cosas hasta cierto punto. Él es quien lo permite, hermano. De Él viene todo, hermano. Los doctores que hoy en día, los mejores que hay, ¿de dónde ha venido tanto conocimiento en la medicina? De Dios, hermano. De Dios. Dios permite todas esas cosas, pero hay una forma de llegar directo a Él, y es creyendo que Él puede hacer. Mira, hermano, Jacob, aún en su vejez, logró ver a su hijo y también a la descendencia de su hijo. Y dice aquí, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y yo pienso que estaban bien chiquitos los niños, porque a que estaban aquí en sus rodillitas, me imagino que José se acercó. Está su abuelo ahí
sentado en su cama, en el borde de la cama, y como todo niño con pena, con miedo, me imagino que estaban ahí escondiditos, y él los saca y les dice: vayan con tu abuelo, vayan, ahí está tu abuelo, les va a bendecir, vayan. Y dice que el 13, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él, tal como le decía, los agarró acá y los llevó. Pero aquí pasa algo, hermano, mire. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Fíjense, dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y dice 17: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes y a Manasés. Fíjese, hermano, usted ya conoce la tradición que había desde los primogénitos en los tiempos antiguos. La bendición siempre caía sobre el primogénito, siempre era. Y se bendecía, hermano, no con la mano izquierda, era con la mano derecha. Eso era de estatuto perpetuo, siempre era así. Pero aquí, hermano, cuando José le presenta a sus hijos a Jacob, dice que Jacob de una forma agrede, o sea que él sabía lo que estaba haciendo, cruzó sus manos, hermano. Y José se medio molestó porque él sabía que Efraín era el menor, hermano. Pero lo que no sabía José eran los planes de Dios. Fíjese, hay veces yo meditaba esto, hermano, como nosotros a veces como padres de familia. A veces nosotros, hermanos, nos aferramos a un hijo y decimos: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Pero hay veces que los planes de Dios no es que sea eso, hermano, sino que Dios tiene planes diferentes en cada uno de nuestros hijos. Si nosotros, hermanos, dependemos de Dios, lo importante es que le sirvan a Dios. ¿De qué forma? No lo sabemos, pero lo importante es que sean usados por Dios. Hoy en día, hermanos, muchos padres de familia cometen un error gravísimo, y esto es dentro de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, los padres que son pastores, hermano, en cuanto el niño nace, crece en la educación evangélica, crece, hermano, pero una vez que llegan a ser grandes, sus padres, hermano, le nombran pastores, sus padres, hermano, le nombran evangelistas, sus padres le nombran apóstoles, sus padres le nombran misioneros, sus padres nombran todo, hermano. Pero ¿será que eso es la voluntad de Dios? ¿O ellos mismos se están oponiendo a la voluntad de Dios? Porque imagínense que José se hubiese aferrado y hubiese dicho: Padre mío,
Si lo vas a hacer así, mejor no lo hagas. ¿A quién se estaría oponiendo, hermano? ¿Será que a Jacob o a la voluntad de Dios? A la voluntad de Dios. Eso es lo que no podemos oponernos nosotros, porque Dios sabe lo que realmente va a hacer. ¿Por qué razón? Porque aunque sean niños, Dios conoce sus corazones. Dios conoce, hermano, su futuro, el cual nosotros no conocemos. ¿Qué tampoco conocemos del día de mañana nosotros? Mire, tanto así que ni sabemos si de aquí mismo vamos a salir con vida. Conocemos hasta el momento en que estamos, hermano, pero no podemos conocer ni un minuto más para adelante. Yo no puedo decir con seguridad, te veo en la casa en 5 horas. No puedo decir con seguridad eso, hermano. ¿Por qué? Porque si la voluntad de Dios está que aquí yo quede, aquí quedo, hermano. Pero sí puedo decir, si Dios primero, Dios me presta vida, te veo en 5 horas en la casa. Puedo decir eso. Incluso hay un texto bíblico, hermano, que dice que siempre digamos, si Dios permite, primeramente Dios. Porque no sabemos qué puede acontecer, hermano. No sabemos. José no sabía, hermano, los planes que Dios tenía sobre sus 2 hijos. Lo que sí vemos, hermano, es que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Ahora nosotros notamos, hermano, que si podemos serle fiel a Dios, Dios nos va a conservar a nosotros, y no solamente a nosotros, sino también a nuestros familiares. Por eso dice la palabra, hermano, que creamos en el Señor Jesucristo y será salvo todo nuestro hogar. Serás salvo tú y tu casa. Pero créele, no te canses de creer. Por menos que veamos respuesta, no te canses de creer. Porque hay veces, hermano, que pasan los tiempos y no hay respuesta. Yo meditaba un poco, hermano, sobre aquel padre que tenía 2 hijos. Jesús lo contó como una parábola, hermano, pero sabemos que fue algo real. Dice que tenía 2 hijos, hermano. Y uno de ellos le dijo, Padre mío, dame todos los bienes que ya me corresponden. Y su padre no se lo negó, hermano. No le dijo, mira, hijo, si te lo doy, estás muy pequeño, lo vas a malgastar. No, dice que se lo entregó todo. Y aquel hijo, recibiendo toda su herencia, se fue, hermano, y gastó todo lo que tenía. Todo lo gastó. Pero hubo algo que marcó la diferencia mientras ese hijo estaba afuera. Dice que su padre todos los días veía cuándo su hijo iba a regresar. Esperaba ansiosamente a su hijo. Eso, hermano, aunque la Biblia no dice que se metió en ayuno, que se metió en oración, quiere decir que él clamaba misericordia. Quiere decir que él oraba por esa persona. Aunque la Biblia no lo dice, hermano, pero si estaba pendiente y con la esperanza de que un día regresaría, era porque creía que así iba a ser, hermano. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó para ver la gloria de Dios? Pasaron muchos tiempos. Aquel joven se gastó todo lo que había obtenido. Llegó hasta donde ninguna persona ha llegado, creo, en estos tiempos de nosotros, hermano. Porque él llegó, hermano, hasta al punto de que anhelaba la comida de los cerdos, el desperdicio, la sobra de ellos. Hasta que él dijo, los jornaleros en la casa de mis padres viven mejor que yo. Ya sé, iré, y quizás no me reciba como un hijo, pero él estaba dispuesto a ser como un jornalero. Está bien. Y fíjense, hermano, que la noticia más hermosa es que cuando aquel hijo iba de esta forma, ya entendiendo que había fallado y que estaba mal lo que había hecho, dice que a lo lejos, cuando su padre lo ve, sale al encuentro, hermano. Sale al encuentro y sin ningún reclamo, nosotros vemos, hermano, que le pone un anillo y vestidura nueva y hace un banquete. Fíjese, hermano,
la misericordia de Dios, cómo alcanza a través de alguien que está firme creyéndole a Dios. Si nosotros, hermanos, aunque no veamos la respuesta de Dios de lo que estamos pidiendo, pero seguimos firme, sabemos, hermanos, que en su debido tiempo Dios va a responder, pero no nos demos por vencidos. Hasta que veamos la gloria de Dios, entonces alcemos bandera. Porque de esa forma usted puede decir: el Dios que yo tengo es poderoso. Pero yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que el Dios que usted tiene es poderoso? ¿Por qué usted cree que es poderoso? ¿Qué ha hecho Él en su vida de usted? Que usted sepa que es poderoso. Yo creo que Él es poderoso en mi vida, hermano. ¿Por qué? Porque mi vida estaba lazada, hermano, al pecado. Y era algo que yo no podía salir nunca por mis propias fuerzas, nunca. Y Él me sacó de ahí. Tiene que tener poder para sacarme de ahí. Creo, hermano, porque en muchas enfermedades, en muchas situaciones difíciles, Dios ha respondido a mi vida. Por eso es que creo que que no hay imposible para Él. Pero tenemos que perseverar en lo que creemos, hermano. Jacob, hermano, todo este tiempo le fue fiel a Dios. Y aquí, hermano, ya era él ya muy grande de edad y ya estaba enfermo. Aparte de su enfermedad, no podía ver ya. Estaba grave en enfermedad, hermano, a que dice que con mucho esfuerzo se levantó y se sentó en su cama. O sea, ya estaba, hermano, grave, a punto de morir. Cuando le lleva a José a sus hijos, hermanos, vemos que él los bendice de esta forma, hermano. Y del 49, hermano, del capítulo 49, vemos, hermano, vamos a empezar a ver cómo Dios empieza a trabajar en esos dos hijos. Vemos cómo Dios empieza a trabajar en gran manera también con José. Pero miren cómo termina el versículo, dice: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Mira, hermano, Dios siempre va a honrar a los que les honran. Y no es que Dios prefiera a uno y a otros no, hermano, no. Pero Dios honra a los que le honran. Hay veces que entre la misma iglesia hay celos de que dice: ¿por qué Dios usa más al hermano que a mí? ¿Por qué Dios le da más al hermano que a mí? ¿Por qué mi hermano tiene más que yo si le servimos al mismo Dios? La diferencia es cómo tú le sirves y cómo Él le sirve. Porque yo puedo ver a usted y usted puede verme a mí, pero yo no sé cómo usted le sirve ni usted sabe cómo yo le sirvo. Dependiendo en la forma, hermano, y el sacrificio que hacemos, Dios le da recompensa a usted. Si su sacrificio es grande, cuando yo me refiero a sacrificio, hermano, no piense que me refiero a que traiga sus $1,000, $2,000 y lo ponga ahí. Eso, hermano, lo puede hacer cualquier inmundo. Cualquier persona lo puede hacer eso. Me refiero a apartarse del mal, apartarse del mundo, a esos sacrificios. Esos son los que traen recompensas, hermano. Los sacrificios verdaderos que Dios recompensa, hermano, son cuando te apartas de la inmundicia. Porque eso no cualquiera se aparta, hermano. Eso no cualquiera lo puede hacer. Pero sacrificios económicamente, hermano, cualquiera lo puede hacer. El que no tiene se empeña y lo hace y se empareja con el otro. Pero apartarse de la maldad, hermano, no cualquiera. Cuando nosotros empezamos a apartarnos de la maldad completamente, Dios empieza a darle a usted, hermano. Y no solamente bendiciones económicas o en el trabajo. No, hermano, me refiero a las bendiciones espirituales. Dios empieza a usar su vida. A usar porque es un buen instrumento en sus manos.
porque le ama, porque le busca. De esa forma, hermano, mire, José fue un buen instrumento en la mano de Dios. Aunque Dios lo probó, hermano. Note cuando llegaron a Egipto y aquella mujer, ¿se acuerda usted? Cuando aquella mujer dice que todos los días iba y acosaba a José. Aquella egipcia lo acosaba. Hasta que un día dice que cuando no había ningún egipcio, no había nadie de la gente de la guardia, sino solamente José y aquella mujer, dice que de una forma se logró desgarrar una parte de su ropa de José porque lo acosaba, hermano. Y él salió huyendo, hermano, antes de caer en el pecado. Cualquiera de nosotros como hombre, ¿quién sabe qué hubiese pasado ahí? Pero él salió, no le importó, hermano, y estaba, porque lo tenían como mano derecha. Él no le importó eso, él salió creyendo que Dios iba a pelar ese caso por él. Pero no fue de la noche a la mañana. ¿Qué pasó? Aquella mujer con sus mentiras le dijo: este hebreo que tú trajiste nomás a esto vino. Y por eso le costó, hermano, que lo metieron a la cárcel. Y ahí pasaron muchos años. Todo lo que Dios le había dado lo había perdido. No porque José estuviera en desobediencia, porque Dios estaba... Mira, hermano, cuando Dios nos da y usted lo pierde, pero usted sigue firme con Dios, Dios te da más. Dios te va a dar más. Haz de cuenta que lo que te dio no es nada con lo que te va a seguir dando. Por eso, hermano, que es mejor dar que recibir. Y cuando hablamos de dar que recibir, mucha gente lo primero que se le viene es a la economía. No, hermano, dar a Dios todo lo que tenemos. Todo es todo, hermano. Es mejor que recibamos. Es mejor, hermano. Porque ¿a cuánto de nosotros no nos gustaría, hermano, que nos halaguen las personas, que nos digan: mira, ese hermano, ese sí es un hermano, ese sí es un verdadero siervo de Dios? A cualquiera, hermano. Pero es mejor buscar a Dios con todo el corazón. ¿Por qué, hermano? Porque llegará el momento en que nosotros vamos a partir, hermano. Y ya estamos, conforme van pasando los años, hermano, antes la gente, vimos en un estudio pasado, hermano, que morían de casi 1000 años. Se fue reduciendo hasta el punto que estamos hoy, que ya no hay edad para morir. La muerte se lleva a quien sea, a la edad que sea, hermano. Y no cuando está dentro de los cristianos, cuando está dentro de la voluntad de Dios, así de 8, de 10, de 15, 20, 30, 60, 80, de 100 años. No hay edad, hermano. Pero un día tenemos que partir, y lo importante aquí es que nosotros podamos heredar algo. Y con heredar algo, hermano, no me refiero a nuestras tierras. Hay una costumbre, y es buena, no digo que es mala, que cuando se muere uno, siempre se le hereda algo a los hijos, ¿verdad? Mucha gente le hereda dinero, otras casas, otros terrenos, pero pocas personas le heredan una herencia que no tiene comparación. Un ejemplo para servir a Dios. Pocas personas, hermano, heredan eso. Mire, Jacob le está heredando lo más grande que ha existido en el mundo, lo más valioso, la forma en cómo servir a Dios, porque él le fue ejemplo a José, hermano, durante todo este tiempo de cómo se sirve a Dios en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, hermano, cómo depender de Dios. Porque en un poco más, hermano, vamos a ver que Jacob fallece y José empieza su travesía, pero con una fe, hermano, firme, porque había recibido una herencia, un ejemplo de padre. Nosotros, hermano, tenemos que pensar en eso. Si un día nosotros, hermano, partimos de este mundo, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos mientras estamos con ellos? ¿Qué provecho sacarán nuestros hijos mientras nosotros estábamos con ellos? ¿Por qué, hermano? Porque acuérdese usted de aquel hombre que
que murió, aquel hombre rico, hermano, que murió, y dice que estando en ese lugar de tormento decía: tengo 5 hermanos allá. Manda a uno de los que están aquí para que le hablen que este lugar es verdad. Fíjese, hermano, no sea que el día que partamos, hermano, solamente le queden a nuestros hijos: yo no quiero ser como mis padres, que se peleaban, hacían esto, hacían lo otro, o porque eso pasa a veces, hermano. A veces los hijos, hermano, agarran esa herencia cuando sus padres son ladrones. Ellos crecen y son ladrones. Pero nosotros como cristianos, hermanos, podemos heredar la palabra de Dios. Tenemos que nosotros mostrarles el camino, hermano, hasta el momento que ellos ya empiecen a entender por sí mismos. ¿Para qué? Para que no se confundan, hermano. Mire, si nosotros estamos aquí, y aquí, hermano, nosotros predicamos un evangelio puro, santo, pero cuando nosotros llegamos a nuestro hogar, hacemos una vida diferente, el niño se confunde. El niño se confunde porque ve que aquí hay un comportamiento diferente, y cuando llegamos al hogar hay otro comportamiento diferente. Entonces el niño dice: se vale de los dos. Y el día de mañana son muchos liberales. Pero cuando nosotros mostramos aquí un comportamiento correcto y llegamos a nuestro hogar y mostramos el mismo comportamiento, entonces ellos, hermanos, entienden que así es como se sirve a Dios. Por eso, hermano, vale la pena que en toda nuestra forma de vivir demos ejemplos, hermano. Mire, vamos a terminar con esto. Dice, ¿cuál es el 21 y el 22? Dice: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Mire, hermano, que aquí le dice Jacob algo que va a llevar muchísimos años para que se cumpla. Muchos años. Esta promesa que le dice Jacob a José, que Dios mismo lo llevará a sus tierras, o sea, Canaán, llevará años, hermano. Pero este pueblo que empieza a tomar forma de 12 tribus más adelante, hermano, muchos creen en esto y muchos no lo creen. Con esto termino, hermano. ¿Cuántos de nosotros creemos que Cristo viene, hermano? Yo lo creo, hermano, que Cristo viene. Porque cuando aquellos discípulos se quedaron viendo a que Jesús iba subiendo, le dijo: varones israelitas, ¿por qué están viendo? Este mismo que va subiendo, de esa misma forma vendrá. Así como él, hermano, subió, vendrá. Y nosotros sabemos, hermano, porque se le fue revelado al apóstol Juan. Dice que a la final trompeta, porque sonará la trompeta, hermano, vendrá, y entonces estaremos en la nube, ahí nos estará esperando. Porque habrá cosas terribles en los últimos tiempos, hermano, que si los días no se acortan, ninguna carne se salvará. Lo estamos viendo, mire, hermano, cómo se está multiplicando la maldad a un punto terrible, hermano. Cuando en los tiempos atrás se veía que alguien se dijera que es pastor o pastora y que sea homosexual o lesbiana. ¿Cuándo eso, hermano? ¿Cuándo en los tiempos atrás se veía que dijera una pastora: yo soy pastora, pero también trabajo en la pornografía? ¿Cuándo, hermano? Nunca. ¿Cuándo se veía? Si alguien se levantaba, nadie lo seguía. Pero hoy en día se levanta y el problema es que así le sigue. ¿Por qué? Porque es necesario que se vean. Si esto no se ve, entonces las palabras que Jesús dijo son mentiras. Dijo que no vendrían sin que antes se manifestase la apostasía. Así dijo Jesús, hermano. Y es lo que estamos viendo, una apostasía terrible, hermano. Terrible, terrible. Y poco
a poco, como van pasando los años, mire hermano, se van ahí encontrando menos congregaciones que hablen la verdad. Porque es como un cáncer, hermano. Eso va abarcando. Mire, muchas iglesias que predicaban la santidad, que se guardaban, hoy en día son apóstatas, son liberales. Porque eso va, porque está escrito, hermano, mire, tenemos que tener en cuenta, dice que el amor en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a agotar. Y si es posible, hermano, aún los escogidos van a caer. Yo me siento un escogido por Dios, yo no sé usted, pero si estoy aquí es porque Dios me escogió, hermano. Ahora, cuídese de que no sea uno de esos que caiga. Cuídese, por eso es que es importante, hermano, que nosotros mantengamos el amor. ¿Cómo yo sé si es que tengo el amor de Dios? Facilito. Usted ama a su prójimo al que le aborrece. Usted ama a aquel que siempre le desea el mal, que siempre le está pleiteando, que siempre le está causando daño a usted. Usted lo ama, siente que lo ama, no siente odio por él. ¿Cómo me doy cuenta si le amo? Con su expresión. Es que estoy jugando, aquí no hay juego, hermano. Hay mucha gente que dice esa vieja mala. Aquí no hay eso. ¿Le amamos o no le amamos? Es así sencillo. Si usted no le ama, entonces el amor del Padre no está en usted. Si yo no le amo, entonces el amor de Cristo no está en mí. Tenemos que amarlo. Si nosotros le amamos, eso quiere decir, hermano, que Cristo está en nosotros. ¿Se acuerdan lo que leímos ayer en Primera de Juan, el capítulo 5 al 10 y el capítulo 2 hasta el 6? Sí, hermano, si no le hacemos a él mentiroso. Por eso, hermano, mire, en estos últimos tiempos es necesario que la palabra de Dios se cumpla, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Dice que es necesario que muchos, hermanos, pasemos tribulaciones, que seamos probados como el oro en el fuego. Es necesario, hermano, que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Eso se va a cumplir, hermano, porque es necesario. Ahora tenemos que prepararnos, hermano, aunque veamos que la maldad abunde y la apostasía abunde y la mayoría de personas, hermano, hoy en día se enfocan en el pastor, se enfocan en el evangelista, se enfocan en el que enseña, se enfocan en el que canta. Hermano, no nos enfoquemos en esas cosas, hermano. Hoy más que nunca enfócase en Cristo. Cuando usted se enfoca en Cristo, hermano, ¿cómo usted muestra una excusa? ¿Cómo usted muestra una excusa? Si usted dice, oh sí, pero es que a Cristo no le pegaron. ¿No le pegaron? Oh, si usted dice, sí, pero es que aquí Cristo no sufrió. ¿No sufrió? Oh sí, pero es que Cristo era el Hijo de Dios, pero era hombre 100%. Hijo de hombre y hijo de Dios. ¿Cómo usted encuentra una excusa para decir, oh sí, pero es que Él es Él y yo soy yo? Porque Él fue el ejemplo. Por eso dice que sigamos el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Cuando usted sigue el blanco perfecto, hermano, cuando usted no pueda, usted va a poder. Porque si Cristo pudo, que es al que le servimos, usted puede también. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma, resumiendo toda su vida: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Pablo, hermano, estaba loco por Cristo. Loco. Le pegaban en una ocasión, hermano, cuando lo tiraron, lo dieron por muerto. Pues lo habían agarrado predicando. Y lo tiraron así y lo dieron por muerto. Pues cuando salió de ahí, ¿a dónde cree que estaba Pablo otra vez? Enseñando. Estaba loco por Cristo. Loco por Cristo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que en estos finales tiempos, tenemos, hermanos, que enfocarnos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si es verdad, hermano, que la iglesia tiene que dar testimonio, sí es verdad, porque fue puesta como luz para los que están en tinieblas. Pero si la iglesia no lo hace, hermano, usted tiene
una tarea de seguir el blanco que es Cristo. Porque no habrá excusa para nosotros en aquel día, hermano. Mire, que Cristo dijo, cuando veáis todas estas señales, Mateo 24, hermano, dice, sabéis que el día está cerca, pero aún no es el fin. Y cuando habla el fin, está hablando el fin de los tiempos, pero su venida está, mire, hermano, a la puerta. Su venida, hermano, será como los tiempos de Noé, cuando menos la gente se lo espere. Mire que si la gente hubiese sabido que tantos años tenía que predicar Noé, y exactamente a los tantos años iba a llover, la mayoría en ese ya estuvieran viendo si es que existía reloj, lo que existía o fecha, estuvieran pendientes. No, ya mañana es, acuérdense el diluvio, corramos. Ahí le hubiesen caído a Noé a toda la multitud. Pero hubo un problema grave que hoy en día también hay. El día y la hora no se sabía. El día y la hora de la venida de Cristo, ¿quién no sabe, hermano? Hay gente que se levanta y dice, oh, es que para esta fecha viene. No, hermano, no se sabe. Vendrá como en un abrir y cerrar de ojos, como el ladrón en la noche. Cuando menos nos los esperemos, vendrá. Solo sabemos que hay señales, hermanos, que marcan su venida. Nosotros, hermanos, afirmémonos a Cristo, hermano, afirmémonos. Si otro no lo hace, ore por él, pero usted no lo deje de hacer. No lo deje de hacer, hermano. ¿Por qué? Porque se pierde el otro, se pierde usted. Y nosotros como padres de familia hay un problema gravísimo que también nos llevamos a nuestros hijos. Por eso, hermano, en estos últimos tiempos, hermano, aferrémonos a Cristo, aferrémonos. Si el esposo no quiere, que la esposa quiera. Si el padre no quiere, que el hijo quiera. Pero no podemos darnos por vencidos, porque Cristo viene, hermano. Cristo está a la puerta. Mira, hermano, yo cuando veo las noticias, no tengo cable en la casa para ver el noticiero todos los días, pero a veces me meto a YouTube, hermano, a ver las noticias, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. ¿Cómo anda? Siempre pongo así, noticia de apostasía en todo el mundo. Me gusta eso. En Brasil, hasta me espanta lo que veo ahí. Mira, hermano, Brasil y parte de África, es que da miedo ver las cosas que se ven ahí, hermano. Es cosas que aquí en Estados Unidos se ven, pero no le llegan allá. Imagínense, incluso a México ya está llegando también. Cuando ponemos, por ejemplo, terremotos en diferentes partes del mundo, noticias, un ejemplo, y usted ve. Entonces, ahí aparecen los videos, hermano. Como lugares completos, mira. Pero aquí en Estados Unidos no se ve, podríamos decir, pero estamos seguros entonces, hermano, así como acontece allá, en cualquier momento puede acontecer aquí. Sigamos adelante, hermano, con la ayuda de Dios, que Él es bueno y misericordioso. Vamos.